Hola, buenos días estudiantes que cursan la materia de criminologías. El día de hoy les hablaré de la anatomía del cerebro. La mayor parte del encéfalo humano, el cerebro permite la percepción sensorial y controla las acciones motoras voluntarias. Cerebelo. El cerebelo, ya sea inferior al cerebro en la parte posterior de la cabeza, en su mayoría está implicado en la coordinación del movimiento y en el ajuste fino de actividades motrices. Tallo cerebral o tronco cerebral. Este está compuesto por mesencéfalo, puente de Barolo u ovo raquídeo. El tronco cerebral está localizado en la base del cerebro y es continuo con el cordón espinal, aloja todas las conexiones nerviosas entre las diferentes partes del sistema nervioso central. El tallo cerebral provee inervación a la cabeza y al cuello a través de los pares craneales. También contiene núcleos asociados a las funciones corporales importantes como la regulación de la presión arterial, respiración, deglución, control de la vejiga, ciclo del sueño, entre otros. Diencéfalo está ubicado en la parte superior del tronco cerebral y a veces clasificado como parte de él. Está el diencéfalo. Los principales componentes del diencéfalo son: el tálamo. Sirve como una puerta de entrada retransmitiendo señales sensoriales que se originan en todo el cuerpo hacia la corteza cerebral. También está involucrado en funciones emocionales y de la memoria. Hipotálamo. Es el principal centro de control del sistema nervioso autónomo y juega un papel esencial en la regulación homeostática. El hipotálamo conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino a través de la glándula pituitaria. También contiene núcleos involucrados en la regulación de la temperatura corporal, la ingesta de comida y agua, ciclo del sueño, y vigilia, memoria y comportamiento emocional. El cerebro consiste de dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo controla la mitad derecha del cuerpo, el hemisferio derecho controla la mitad izquierda del cuerpo. Los dos hemisferios están separados por un surco profundo llamado la fisura longitudinal. Cada hemisferio tiene un número de pliegues llamados giros, separados por surcos o fisuras. Una referencia importante es el surco central. El cerebro tiene 4 lóbulos principales. Lóbulo frontal está situado anterior al surco central, está asociado principalmente con las funciones motoras voluntarias, planeación, motivación, emoción y juicio social. Lóbulo parietal. Este lóbulo está relacionado principalmente con las funciones sensoriales de la categoría somatosensorial como tacto, estiramiento, movimiento, temperatura y dolor. Lóbulo occipital. Está situado en la parte trasera del cerebro. Este es el centro de procesamiento visual del cerebro. Lóbulo temporal. Separado de los lóbulos frontal y parietal por surco lateral, el lóbulo temporal está asociado con la audición, aprendizaje, memoria visual, lenguaje. Diferencias entre hemisferios. Esto se llama lateralización de la función cerebral. Áreas de formación del lenguaje. Área de Wernicke y área de Broca, que usualmente están localizadas en el hemisferio izquierdo de las personas diestras. Las lesiones en estas áreas resultan en déficits en la comprensión del lenguaje o trastornos del habla. Las áreas correspondientes en el hemisferio derecho son las responsables por el aspecto emocional del lenguaje. Lesiones en estas áreas no afectan la comprensión o formación del lenguaje, pero resultan en falta de emoción en el habla y en inhabilidad para entender emociones detrás del diálogo, como sarcasmo o un chiste. Partes del cerebro humano y sus funciones. Lóbulo frontal. Movimientos, inteligencia, razonamiento, resolución de problemas, conducta, memoria, personalidad. Lóbulo temporal. Habla, conducta, memoria, oído, visión, emociones. Lóbulo parietal. Inteligencia, razonamiento, distinguir entre izquierda y derecha, lenguaje, sensación, lectura. Lóbulo occipital. Visión cerebelo. Equilibrio, coordinación, control fino de los músculos. Tronco cerebral. Respiración, presión arterial, latidos cardíacos, deglución. Hemisferio izquierdo. Pensamiento analítico, lógica, lenguaje, razonamiento, ciencia y matemática, escritura, números, control de la mano derecha. Hemisferio derecho. Conciencia artística, creatividad, imaginación, intuición, perspicacia, pensamiento holístico, conciencia musical, sentido espacial, control de la mano izquierda. Entonces, ¿para qué sirve la anatomía del cerebro? Sirve para saber cómo está conformado el cerebro. ¿Para qué nos sirve conocer la fisiología del cerebro? Para experimentar y conocer el cerebro, ya que éste recibe la información acerca de la posición de las extremidades y el grado de contracción muscular desde la corteza cerebral hasta las terminaciones propioceptivas situadas en los músculos, los tendones y articulaciones a través de las vías. ¿Qué relación tiene las partes del cerebro con las conductas del ser humano?
La relación es en el desarrollo del lóbulo frontal, ya que es este el que tiene que estar bien desarrollado para que funcione la conducta del ser humano. El siguiente tema sobre el que hablaremos es sobre el control social. Las teorías del control social. Numerosas teorías criminológicas se han centrado en tratar de dar respuesta a por qué los individuos delinquen, realizan acciones antisociales y exteriorizan comportamientos delictivos. Durkheim, 1893, introduce el precedente de esta teoría al explicar que la no realización de la conducta criminal individual puede venir explicada por los efectos inhibitorios que puede tener la integración social o psicológica con otros cuya potencia respuesta negativa, vigilancia o expectativas, regula o constriñe los impulsos criminales. La teoría del control social surge en los años 50 como una posible explicación al fenómeno delincuencial. Hasta ese momento una de las teorías más extendidas asocia la delincuencia a determinadas zonas. Sin embargo, Reckless y sus asociados se preguntan entonces por qué hay determinados chicos que, viviendo en zonas que parecen ser criminógenas, no delinquen o, dicho de otro modo, si todo individuo cuenta con el potencial necesario para violar las leyes y la sociedad le ofrece numerosas oportunidades para hacerlo, porque pues, muchos de ellos las obedecen. Para la teoría criminológica clásica, la respuesta se encuentra en el miedo al castigo. Por el contrario, los teóricos del control, acudiendo a un análisis sociológico, estiman que no es el miedo al castigo el factor fundamental en el momento de explicar el comportamiento del infractor ante una conducta prohibida, sino otros muchos vínculos de aquel con el orden social. El individuo evita el delito, aseguran, porque es el primero en estar interesado en mantener un comportamiento conforme a las pautas y expectativas de la sociedad, porque tiene una razón actual, efectiva y lógica para obedecer las leyes de esta. La comisión del delito le depararía más inconvenientes que ventajas. Por lo tanto, para las teorías del control social, los controles que impiden que un sujeto realice comportamientos delictivos pueden ser internos o externos. Elementos de control interno pueden ser un buen autoconcepto, la creencia en las normas, un autocontrol alto, mientras que el control externo puede venir dado por la vigilancia en la familia, la escuela o el grupo primario. En concreto, el control social de estas teorías se contrapone al control coercitivo, más relacionado con la amenaza y el poder del Estado. Tipos de control social. El control social de acción hace referencia a la prevención de ciertas conductas a través de la internalización y conformidad del individuo frente a las normas sociales. Es importante tener en cuenta que dicha conformidad pasa porque el individuo asuma como propios ciertos parámetros de conducta. Autores como Juan Bustos destacan la importancia de los mecanismos de socialización en la adquisición de dichas normas de conducta. Por tanto, sería importante considerar fallos en la socialización, una socialización defectuosa, como posible factor explicativo, entre otros, en el comportamiento antisocial o delictivo. El control social de reacción, también denominado control social de respuesta, se refiere a la respuesta que da la sociedad a la realización de conductas desviadas o negativas preestablecidas dentro del orden social o jurídico. Este control social busca combatir conductas consumadas que no debieron realizarse por el individuo en cuestión. El control difuso tiene como campo de acción elementos socializadores como la familia, los grupos religiosos, los medios de comunicación, etc. Como grupos encargados de reprimir aquellas conductas que afecten los propios valores del grupo, tratándose en este caso de un tipo de control social más indirecto. El control social formal, también denominado control social primario, es el que tiene como función principal el cumplimiento de las estrategias de prevención y represión, es el que está establecido legalmente. Identificado como el establecimiento de procedimientos públicos que se delegan determinadas instituciones que están en función de conseguirlo. Dentro del control social formal encontramos la norma penal y el sistema jurídico penal, que ocupan un lugar secundario y confirmador y que entran en acción cuando fallan los vínculos del sistema informal de control social. Este sistema jurídico penal constituye una gradación de las sanciones ante las conductas desviadas. Dentro de este tipo de control, Irving Goffman distinguía 5 tipos de establecimientos de control social. 1. Las instituciones erigidas para cuidar a las personas que parecen inofensivas e incapaces, hogares para ancianos, ciegos, huérfanos e indigentes. 2. Los establecimientos erigidos para atender a aquellas personas que además de incapaces, para cuidarse a sí mismas representan un peligro involuntario para la comunidad, hospitales infecciosos, psiquiátricos, leproserías. 3. Lugares que alojan a quienes intencionalmente representan una amenaza para la sociedad, cárceles.
4. Instituciones claramente orientadas a hacer más eficiente una tarea laboral, escuelas. 5. Los refugios, conventos, monasterios, centros de rehabilitación. El control social informal o control secundario tratará de condicionar al individuo, de disciplinarlo a través de todo un proceso que comienza en los núcleos primarios, familia, pasando por la escuela, la profesión y la instancia laboral, y que culmina con la obtención de una actitud conformista ante la interiorización de las pautas de conducta transmitidas y aprendidas durante dicho proceso de socialización que lo llevan a la obediencia. Los agentes del control social informal son los que intervienen en la socialización de los individuos, la que comienza en edades tempranas y se va reforzando y perfeccionando en la medida que estos van madurando e integrándose a la sociedad. Constituyen verdaderos instrumentos de los cuales se vale la sociedad y la clase que está en el poder para ejercer su dominación sobre el resto de la sociedad, imponiendo sus normas de conducta, valores morales y éticos y su ideología, de acuerdo a las funciones que realicen cada uno de ellos. Puede decirse por tanto que, cuando las estrategias o instancias de control informal han fallado, es cuando entran en acción las instancias formales, reproduciendo las mismas exigencias de control, pero de forma coercitiva. Hola, soy Jocelyn. En esta oportunidad me encuentro con colega José, y hoy les hablaremos acerca de la historia y conceptos de la criminología. Los dejaré con mi colega José para que les explique un poco sobre los temas. Grecia, cuna de la civilización. Para empezar, la palabra de la criminología deriva del latín que significa criminis igual a crimen, logía estudio. Diferencia entre delito, crimen y criminalística. Delito puede ser típico, antijurídico y culpable. Criminalística es una disciplina que une a un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación. La criminalidad es la incidencia o la repetición de uno o varios crímenes. Se entiende por criminal a todo individuo que comete un delito o está implicado en algún tipo de delito. La que abarca todo esto es la criminología. Es la disciplina que estudia las causas del crimen y apoya a solucionar el comportamiento antisocial del hombre. A su vez es una ciencia interdisciplinaria que basa sus fundamentos en conocimientos propios de la sociología, psicología y antropología. Rafael Garofalo dice que la criminología es la ciencia del delito. César Lombroso, él dice que el delito no existe como tal, que para él sí existe son delincuentes. Su primer aporte para la criminología fue la teoría del delincuente nato. Las escuelas criminológicas, escuela clásica, nacen en el siglo XVII y XVIII. Surge como una crítica a la aplicación de penas y castigos crueles e inhumanos, proponía la humanización del castigo y limitación del abuso al aplicar las leyes por parte del Estado. Su mayor exponente fue César Beccaria. A su vez, la escuela clásica tiene sus propios postulados. 1. La existencia de un derecho natural, es decir, del derecho natural, es decir, del derecho nació la sociedad civil nuestra del derecho. 2. La tutela jurídica como finalidad del derecho criminal. El derecho criminal, que es un orden compulsivo, tiene por misión la tutela del derecho, la defensa de él, y es también la indicada por la ley natural. 3. El delito como ente jurídico. Debe ser estudiado como fenómeno jurídico y no como ente de hecho, así como también las causas del delito y cómo prevenirlo. 4. El método lógico deductivo aplicable al estudio del delito. Había una gran dócil del racionalismo reflejados en su manera de proceder, los cuales se sacaban por vías deductivas. 5. La libertad como fundamentos de la responsabilidad penal. La responsabilidad se sienta en el libre albedrío, a su vez el hombre es libre y por serlo es responsable penalmente de sus actos. Escuela positivista. Nace como una reacción contra el clasicismo liberal, dando al derecho un contenido antropológico. A su vez introdujo el concepto de la peligrosidad y de imputabilidad al momento de aplicar la ley penal hacia aquellos individuos que carecían de sus facultades mentales, y sus postulados son: 1. El derecho es un fenómeno cultural que depende de circunstancias variadas de tiempo y de lugar, no es un fenómeno abstracto sino un fenómeno de la vida históricamente condicionado. 2. El delito como fenómeno humano y social. El delito ante todo es un hecho antropológico y telúdico, ya que es un hecho condicionado por causas endógenas y causas exógenas. 3. Rechazo al libre albedrío. El hombre es responsable siempre de todo acto que realice. 4. La peligrosidad como mediada de la responsabilidad penal. La pena debe ser determinada en proporción a la temibilidad del delincuente. 5. Rechazo al asilamiento celular.
Los positivistas expresan que la pena debe tener en cuenta la personalidad del delincuente. 6. Se genera una clasificación de delincuentes según la protagonización en el delito. 7. El trabajo en las prisiones. En todas las prisiones debería trabajarse. La holgazanería es causa de corrupción en las prisiones. 8. La indemnización a la víctima del delito como una forma de lucha contra dicho fenómeno. La reparación debería ejercerse tanto como con fines sancionatorios como con fines preventivos. 9. Los subrogados penales. La condena de ejecución provisional, el perdón judicial y la libertad condicional tienen que ir adaptadas a la personalidad. 10. El derecho penal debe atender tanto a la represión como a la prevención. Escuela funcionalista. Aborda la criminalidad como la conducta delictiva y define el problema desde un punto de vista social, por eso de la importancia de la acción social al escribirla en su desarrollo. A su vez el funcionalismo abrió el camino de la antropología científica debido al estudio de 464 cráneos anormales o peligrosos y el análisis de 5.000 presos. En este momento yo continuaré explicándoles los postulados. Sus postulados son: el estudio de la naturaleza del delito dentro de la sociedad, el estudio de los delincuentes desde una perspectiva psicológica. Caracterología criminal, es conocida como el conocimiento metódica de los hombres en tanto que cada uno se distingue de los demás por su originalidad. Para Kreutzberg, el carácter resulta del conjunto de las características biológicas basadas en los sustratos anatómicos fisiológicos. El carácter se desarrolla mediante la función del temperamento y el instinto con el ambiente. Kreutzberg divide las relaciones en dos grupos. Primer grupo. Reacciones primitivas. El estímulo no atraviesa los mecanismos interpuestos por la personalidad interna, pero se expresa de forma inmediata mediante reacciones impulsivas instantáneas o mecanismos mentales profundos. De ahí la existencia de individuos predispuestos a explosiones efectivas y de cargas histéricas. Segundo grupo. Reacciones de personalidad, son aquellos en que la personalidad colabora intensa y conscientemente al producirse la reacción. Estas reacciones pueden ser escénicas o asténicas según el temperamento del individuo. Las reacciones escénicas se orientan a la superioridad y el dominio. Las asténicas son de sometimiento y humillación. Tipología del delincuente. Los distintos tipos de delincuentes. Lombroso establece que los delincuentes con crímenes comunes compartían características físicas en común. Algunas de las características en común son: protuberancia en la frente, pómulos salientes, ojos achinados, protuberancia en el cráneo. Debido a esto Lombroso clasifica a los delincuentes como criminal nato o atávico. Lombroso a examinar distintos delincuentes llegó a una conclusión de que el criminal no es un hombre común sino que por sus características rasgos constituye un tipo especial. Este criminal presenta signos de inferioridad orgánica y psíquica, como menor capacidad craneana, la insensibilidad moral y falta de remordimiento y además de una gran impulsividad. Continuando con la tipología de Lombroso, el otro delincuente es el delincuente locomoral. Según Lombroso es el estado psicopatológico que impide o perturba la normal valoración de la conducta desde el punto de vista moral, pero dejando subsistente la capacidad cognoscitiva volitiva, ante lo cual Lombroso asigna una serie de características específicas para dicho individuo. Algunas características son: sujetos de peso de igual o mayor a la normal. Son personas antipáticas que no conviven casi con nadie, odian con o sin motivos. Delincuente epiléptico, este individuo sufre de epilepsia y comete a causa de esta enfermedad un delito. Generalmente cometen delitos violentos utilizando arma blanca. Las características en estos criminales son: destructividad, tendencia al suicidio, cambios de humor, amnesia, vanidad, doble personalidad para escribir. Seguimos con el delincuente loco. El delito es un episodio en su anomalía mental, es considerado como demente inimputable. En esta clase de delincuentes se considera al alcohólico y el histérico. Los locos delincuentes son los enfermos de mente sin capacidad de comprender o entender que cometen algún crimen sin saber lo que hacen. En cambio, el delincuente loco es el que ha cometido un delito y después enloquece en prisión.
Para concluir con la tipología del hombroso los encontramos con el delincuente ocasional, los cuales se dividen en pseudos criminales y criminaloides. Los pseudos criminales tienen varias características las cuales son: 1. Aquellos que cometen delitos involuntarios no son reos a los ojos de la sociedad y de la antropología, pero no por eso son menos punibles. 2. Los actores de delitos en los cuales no existe ninguna perversidad y que no causa ningún daño social pero que son considerables ante la ley. 3. Los culpables de hurto, de incendios, de heridas, vuelos en determinadas circunstancias extraordinarias como la defensa del honor de la persona, etc. 4. Se encuentran los delitos de falsedad. La otra clasificación de los delincuentes ocasionales son los criminaloides. Son aquellos en que un incidente los lleva al delito a la oportunidad de cometerlos. Son los sujetos con cierta predisposición o inclinación a delinquir pero de no haberse presentado la oportunidad no cometen el acto. Se podría decir entonces la ocasión hace al ladrón. Entre una de las características tenemos que la cárcel puede ser la oportunidad para asociarse con otros criminales. Para el hombroso existía una sexta categoría. Los delincuentes pasionales. Un delincuente pasional no puede ser un delincuente loco, ni epiléptico, ni con locura moral. Algunas características son: se les genera un sentimiento de suicidio inmediatamente después de cometer el delito. Al contrario de los delincuentes comunes, el pasional no oculta el delito, lo confianza a la autoridad. César Lombroso, que fue considerado el padre de la antropología criminal, y además fue él quien dio la primera clasificación de los delincuentes, considera que lo que existe son delincuentes. Además de esto aportó una de las teorías más importantes de la escuela positivista, la cual fue la teoría del delincuente nato. Hoy hablaremos de las toxicomanías. Para hablar de la toxicomanía debemos diferenciar 4 conceptos, los cuales son: dependencia, uso, abuso e intoxicación. Primer concepto: la dependencia, cuando se toma mayores cantidades de sustancia o durante un periodo más largo que los que se pretendía, o cuando hay deseos recurrentes de cesar el consumo pero no se logra. La dependencia puede ser psíquica, es decir, relacionado a la búsqueda de la sustancia para generar un sentimiento de satisfacción que exige la administración regular o irregular de sustancias. También puede ser dependencia física relacionada con los efectos fisiológicos. Se manifiesta por la intensa aparición de trastornos físicos cuando se irrumpe el consumo de administración de sustancias. Hay que tomar en cuenta que para hablar de dependencia se deben tomar las siguientes características: tolerancia, necesidad de consumir mayor cantidad de sustancias para obtener el mismo efecto; abstinencia, aparición de diferentes síntomas fisiológicos y cognitivos debido al cese del consumo de la misma. Segundo concepto: uso, es el consumo esporádico de sustancias que no acarrea consecuencias negativas. Tercer concepto: abuso, es los usos continuados de sustancias a pesar de las consecuencias que acarrea. Aparecen síntomas determinados y que significan una perturbación en la vida normal o pone en peligro su vida o la de los demás. Cuarto concepto: intoxicación, el sujeto presenta síntomas definidos ante la exposición o ingesta reciente pero que se puede revertir. Tipos de drogas: existen 3 tipos de drogas distintos. Número 1, drogas con compuestos naturales, por ejemplo la marihuana, y drogas con compuestos químicos, por ejemplo la heroína. Número 2, drogas farmacéuticas, son las que benefician a la salud ayudando a combatir las enfermedades. Número 3, drogas ilícitas, que se venden en la calle, se consumen en su forma pura combinada a sus derivados que intoxican y deterioran impulsivamente los órganos vitales. Existen una variedad de drogas, cada una con un efecto distinto. Tenemos por ejemplo, los narcóticos. Estos tipos de droga impiden la transmisión de señales nerviosas, en particular las asociadas al dolor u otro efecto que produce sueño. Algunas de ellas son el opio, la morfina, la heroína. Están también las drogas depresoras, son sustancias químicas que se ralentiza la actividad del sistema nervioso central. Los depresores son utilizados en medicina como en ansiolíticos, analgésicos, sedantes o somníferos. A su vez existen las drogas estimulantes. Las drogas
tienen un efecto sobre el cuerpo, y hacen que se aumente los niveles de alerta y la atención. En la mayoría de las ocasiones causan un estado de sudor. Ejemplo de drogas estimulantes son la cocaína y las anfetaminas. Otro tipo de drogas son los alucinógenos. Son sustancias que provocan estados alterados de conciencia que afectan a la percepción, causan alteraciones profundas en la percepción. Bajo su influencia las personas ven imágenes, oyen sonidos, y sienten sensaciones muy distintas a la propia de la vigilia. Ejemplo de drogas alucinógenas son el LSD. Por último tenemos las drogas derivadas del cannabis, ejemplo, la marihuana. No se puede dejar de lado que para todo tipo de droga los procesos de desintoxicación puede variar. La indicación de un determinado tipo de tratamiento va a depender de la sustancia que se utilice, la pauta de consumo, las características individuales del paciente, el sistema de apoyo social con el que cuente. Una excelente forma de desintoxicación es la terapia. Existen diferentes grupos de autoayuda como los alcohólicos anónimos. También es de gran importancia la terapia familiar. Otra modalidad de tratamiento son las clínicas en drogadicción. La duración del tratamiento es entre los 3 meses y 1 año. Es importante que la clínica cuente con un apoyo médico, psiquiátrico y psicológico. Muchas gracias por su atención prestada.